Ya, y la pregunta 10, que es la que toca ahora para continuar, pero ¿no es el domingo el día del Señor? ¿Qué creen ustedes? Que no, pues hijo. Ujú. Vamos a comprobarlo buscando Isaías 58:13. Sí, señor. Ay, mire. Isaías 58:13. ¿Ya alguien quiere leer? Yo, Dale. si retraes el sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no han dado tus propios cambios, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Amén. Así es. Aquí De serio. dice que nosotros a veces Mandé un correo. pisoteamos su día santo, su sábado. Entonces dice, si retraes tu pie de hacer mi voluntad en mi día santo. O sea, dice que lo estamos pisoteando su día santo. Y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo veneraras, no andando en tus propios caminos, o sea, no haciendo nuestra propia voluntad, sino haciendo la voluntad de Dios, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer de la heredad de tu padre Jacob. La boca Amén. de Jehová lo ha hablado. Entonces ahí nos confirma también de que el Amén. sábado es sábado, sigue siendo el día santo del Señor. Y también vamos a ir a Mateo 12:8, que ahí también nos explica este punto. San Mateo 12:8. ¿Quiere leer? ¿Quiere leer? 12:8. ¿Sí? Lo leo aquí mejor ya. Es que no estoy en el computador, no estoy en mi casa. Disculpen. Ya. Por Todavía no eso. vuelve no vuelve a San Vicente todavía. No, estoy en casa ajena. No lo encuentro. Aquí. Ya. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Ujú. Es el Ah, 8. sí, Sí, pues está bien. está bien, pues. Sí, Aquí está bien. Jesús nos dice que Él es Señor del sábado. Aquí Sí, en el contexto que más atrás, lo que dice es que sí. los discípulos estaban arrancando espigas, o sea, sacando las espigas para hacer para hacer pan, Ya. las espigas de trigo en día sábado, porque ellos necesitaban comer, porque no tenían que Claro. comer. Entonces estaban haciendo eso y los judíos como que los acusaron, dijeron, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué trabajan en día sábado? Pero él les dijo que Jesús les mostró qué podían y qué no podían hacer en el día sábado, porque el Señor es Señor del sábado, porque Él les mostró que si nosotros queremos suplir nuestras necesidades, por ejemplo, comer, no está mal sacar espigas, hacer ese pequeño trabajo para sustentarnos a nosotros mismos. Pero si Claro. estuvieran sacando espigas para, por ejemplo, almacenar espigas para más tarde, no, po. O si estuvieran No, trabajándolo por algún dinero, no tampoco. Eso sería así claro. quebrantarlo. Entonces, los judíos eran demasiado legalistas. De hecho, tenían un montón de normas que le agregaron también al sábado. Pero Ya. esto no era así, po. Jesús les enseñó cómo debían ellos guardar realmente el sábado. Entonces, por eso el Ya. Señor dice también que es el Señor del sábado. Porque Él Ujú. es Dios, pues Él lo creó. Entonces, por eso dice eso. También aquí dice, la Biblia
habla del día del Señor en Apocalipsis 1:10, de manera que el Señor tiene un día especial. Eso está aquí, habla de la visión del profeta Juan en Apocalipsis, cuando estaba en la isla de Patmos, preso, Ujú. que lo habían llevado preso a la isla de Patmos porque habían intentado matarlo de todas las maneras, pero no pudieron porque el Señor lo cuidó. Entonces, lo último que pudieron hacer es llevarlo preso a una isla, y ahí lo dejaron preso, sin poder hacer nada. Entonces, él estaba en esa isla, viviendo simplemente porque ya no podía hacer nada, estaba encadenado, entonces dijo que le llegó una visión, le llegó una Ujú. visión del Señor, y eso está en Apocalipsis 1, se me bugueó esto, 1:10. Entonces aquí dice también que él estaba, aquí dice, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Ahí le estaba hablando el Señor que llegó en visión a mostrarle algo. Y decía, Ujú. yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe lo que es y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces ahí él estaba, como dice aquí, estando yo en el Espíritu en el día del Señor. O sea que esta visión que él tuvo fue en el día Día sábado. sábado. Así es, amén. Entonces, ahí, de manera que el Señor tiene un día especial, como ahí reafirma, ese es el día del Señor, Así como es, dice. amén. Pero ningún versículo de la Escritura dice que el domingo es el día del Señor. En realidad la Biblia llama al sábado el día del Señor. El único día que bendijo el Señor, como ya hemos visto también, que bendijo, es el día sábado, el Amén. séptimo día. Entonces, ¿no debería yo guardar el domingo en honor a la resurrección? Como muchos dicen que nosotros guardamos el domingo porque Jesús resucitó el día domingo. Ujú. Pero el Señor dejó un recordatorio para nosotros recordar su muerte y su resurrección. Así es, Y eso amén. está en Romanos 6, 3 al 6. Esta es la forma como nosotros deberíamos conmemorar su resurrección. 3, Romanos, Romanos 6, versículo 3 al 6. ya. Romanos 6. Ya. Ya. Entonces aquí dice, ¿o no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces aquí nos está dejando justamente la muerte. Cuando nos bautizamos, morimos al ponernos en la agua, sepultarnos completamente, muerte, y salimos de las aguas, resurrección. Entonces, así como es como conmemoramos la resurrección de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, no celebrando otro día. Con el Entonces, bautismo. con el bautismo. Así, eso es lo como lo celebraban los apóstoles de antaño, de la iglesia primitiva. Entonces somos sepultados juntamente con él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
porque morimos al ser bautizados, morimos al mundo, al pecado, y vivimos para una nueva vida, para vivir más en el Espíritu, y para ser algún día llevados al cielo y a la tierra nueva. Entonces, es así como él conmemora su resurrección. ¿Quedó claro? Amén. Sí. Entonces aquí también nos dice, no, así como usted no está obligado a guardar el viernes en honor a la crucifixión, porque así también, ¿por qué no guardamos también cuando él murió? Tampoco tiene obligación de guardar el domingo en honor a la Ujú. resurrección. Cristo estableció el precepto del bautismo en honor a su muerte, su Amén. sepultura y su resurrección. La Biblia en ninguna parte sugiere santificar el domingo en honor a la resurrección. Ese es un mandamiento que inventaron hombres. Entonces, honramos a Cristo obedeciéndole y no sustituyendo sus mandamientos por requisitos establecidos por hombres. También en la Escritura dice, es menester, o sea, es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Eso lo dijo el apóstol Pedro una vez cuando lo estaban diciendo que no predicaran en el nombre de Jesús. Eso están hechos. También, y si la santificación del domingo no está en la Biblia, ¿de dónde viene? ¿Saben ustedes? Fue Constantino, ¿o no? Que habíamos hablado, parece. Ujú. Sí, es verdad. El Constantino. emperador Sí. Constantino fue El- el Que cambió. emperador, sí, el emperador que cambió el día de reposo, pero eso Sí, fue la parte civil. Pero en la sí. iglesia también hubo un Ah, de veras control. que ahora me acordé bien. Cuando se juntó, cuando se juntó la religión con el paganismo. Sí, Sí. exactamente, ese es el emperador Constantino. Pero él también, como habíamos hablado, que también yo les dije que la iglesia empezó a hacer concesiones para que nos dejen de perseguir, vamos a ceder en algunos puntos para que así no nos dejen de perseguir y así estemos más tranquilos. Y la iglesia también hizo concesiones y Claro. empezó también a guardar el día que no correspondía. Y eso se concretó en un concilio de la iglesia, que se llama el Concilio de la Odisea. Y así la iglesia apostólica romana, la original, porque es la iglesia original, es la iglesia desde los apóstoles, pero claro, ha caído en apostasía. eh, en ese concilio decidieron cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Y oficialmente como iglesia lo transfirieron del sábado al domingo. Entonces hubo una parte civil que estableció el día domingo y también hubo una parte religiosa. Las dos partes hicieron este cambio. Pero, entonces, pero igual hablando así derechamente, eh, en la palabra de Dios, no Ujú. sé, la iglesia, al mantener este tratado que, entre comillas, ellos llegaron a este acuerdo, ellos nunca podrían cumplir con los 10 mandamientos entonces. Exactamente. Y al no cumplir con los 10 mandamientos, ningún creyente tampoco, o sea, al seguir la misma doctrina y aún así cumpliendo con sus 10 mandamientos que le pide su doctrina, Ujú. aún así igual no alcanzarían ¿cuánto se llama? El cielo. De hecho, no tan así, porque Dios, claro, a las personas que sí saben y no cumplen esta Ah, verdad, claro, 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 lo que son juzga juzgados por la luz por que se su les luz, da. Sí, pero algunas personas que, por ejemplo, nunca conocieron esto, claro, porque nunca supieron, Dios no los va a claro. juzgar según esa luz, porque no conocieron esto. Entonces los va a juzgar según lo que conocieron. Entonces, si siguieron fielmente lo que ellos conocían, entonces sí, pues sí, sí los va a perdonar. Y de Claro, es la luz hecho, entregada. sí, y eso es referente a las personas que no conocieron hasta su venida. Pero, por ejemplo, en la última generación, que yo creo que nosotros estamos viviendo en la última generación de la Tierra, la última generación, todos van a conocer esta verdad. No va a haber ni una persona que no, porque dice la Escritura,
y será predicado el evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. Estoy parafraseando. Pero eso se refiere, pues. Entonces, Amén. los que están en el último tiempo, que yo creo que somos nosotros, todos van a conocer esta verdad, que va a ser proclamada a través del derramamiento del Espíritu Santo, que va a ser cuando venga la lluvia tardía, como se conoce, que va a ser como un segundo Pentecostés, que es cuando se derramó el Espíritu Santo en la época apostólica. Y ahí se va a predicar el Evangelio a todo el mundo. Eh, ¿Cómo fue eso? el Pentecostés, ¿Sí? ellos estaban unánimes. Primero estaba toda la iglesia unida. Y esta era la iglesia para saber cuál es la iglesia, por ejemplo, que la iglesia escogida de Dios, nosotros tenemos que definir, a ver, yo creo que Dios tiene personas en toda la iglesia, pero claro, serán llamadas a su luz. Pero los que tienen su luz, su verdad, de esa iglesia estaba unida primeramente, cosa que no está pasando aún. La iglesia adventista no está unida aún. Hay algunas diferencias de opinión en algunos aspectos también. Bueno, es un tema más largo, pero cuando está unida esa iglesia y ya todos se hayan perdonado unos a otros y estén humildes y estén orando por ese derramamiento, va a venir. Y eso está pronto, yo creo, va a pasar, porque ya están personas trabajando por esa unión y todos están ya, hay que dejar nuestra diferencia y unirse para este derramamiento. Y cuando pase eso, De eh, hecho, será derramado el Espíritu Santo y se predicará este evangelio y todas las personas que estén en otros sistemas, por ejemplo, católicos, en otras religiones, van a ser llamados a la verdad del sábado. Porque como vamos a ver, el sábado es una parte importante del sello de Dios. Entonces es importante que lo veamos ahora también, porque lo vamos a ver ahora. amén, ¿Sí? ¿Qué me amén. iba a decir? Oye, este fin de semana, es ¿Ya? que te habíamos contado que habíamos ido ¿cuánto se llama? Al matrimonio de mi comadre. Ujú. Ya, porque es que llegamos a la casa después, porque ya a donde lo hicieron, ¿cuánto se llama? Un centro de rehabilitación, ¿cachai? Joven con quien se casó mi comadre, ¿Ya? salió del centro, ¿cachai? Y el centro era con ¿cuánto se llama? Con hermano y todo, Ujú. ¿cachai? Que le Como regalaron a ellos como el que estuvo el Andrés también estuvo en uno de de hermanos también. religioso también. Sí. Sí, qué bueno. ¿Cachai? Ya, pues, y llegamos acá a la casa después de eso, porque no, allá, como era centro de rehabilitación, no podíamos compartir nada. Así que nos fuimos a brindar a la casa. Llegamos a la casa de mi suegra, toda la familia, y después llegaron los novios, pues. Y se vio el tema del matrimonio, que estuvo bonito y todo, y el tema de Dios, pues. Estuvimos hablando también, y ese día, cosa que yo nunca esperé, fue el tema de la mesa. Ujú. Nos sentábamos, ¿cachai? Y terminamos hablando del día sábado. Nosotros terminamos hablando de que Qué bueno. estamos estudiando la Biblia, ¿cachai? Que estamos ahora allí con usted, ¿cachai? Con mi tía Rosita también, ¿cachai? Así que, y ahí todos conversando, po. Y de hecho, nos dimos cuenta, bueno, pensábamos que parte de la familia a lo mejor no creía en Dios o no lo sentíamos tan cerca como lo vimos, po. Y ahí ese día todos nos preguntaban y empezamos a conversar y hablamos de este tema, justamente del sábado, ¿cachai? Y como estábamos fresquitos de la clase pasada, Ujú. lo hablamos ahí, pues y quedaron todos ahí, ¿cachai? Como y no sabían, pues. Y quisieron todos indagar, pues, ¿cachai? Así que ahí estamos, pues, con hartas ganas también y ver, nos invitaron a la iglesia también allá, aquí hay cerca Peumo también, ¿cachai? Así que ahí estamos con la Jenny viendo, pero cuánto se llama, queremos seguir con las clases, así que igual ese día sentimos el Espíritu Santo también allá. Se siente el gozo, es diferente estar en la iglesia y Sí, bo. estudiar la palabra es lindo, pero estar en la iglesia es algo emocionante, de verdad, súper lindo sentir la Exactamente. música, la ceremonia, todo, es todo muy lindo, de verdad. Ujú. Hacía falta ir un rato y sentir eso. Qué bueno, Ricardo. Qué Sí, bueno que sí, de verdad. también hablaste del sábado, eso es súper bueno. Sí, y fue el mismo sábado que lo hablamos, lo conmemoramos y más encima después estuvimos hablando de él en la tarde sentado en la mesa con familia. Qué Así que buena. amén por eso.
¿sí? Amén. Ujú. Hola, tía Bernie, ¿cómo está? ¿Se está conectando ahí tu mamá? Ya, pues Ay, entonces, Hola, mamita. hola, es que no podía ingresar, no escuchaba nada. ¿cómo está? Muy bien, gracias, Señor, bendiciones. Qué bueno. Estamos estudiando el Día del Señor, Ya, ¿ya? Ya, pues entonces vamos en la pregunta, tanto, ¿cómo? tanto, ¿Me escucho? ¿Se cortó? Sí, están todos, estamos, No, no todos, está pero... mi tía, Matías y nosotros. ya, Ujú. Entonces, aquí está la pregunta 2 es, si la santificación del día del domingo no está en la Biblia, ¿de dónde viene entonces? Entonces, aquí nos dice, en Daniel, nosotros estábamos estudiando justamente eso, Daniel 7:25, vamos a ir. Así que pueden buscar ahí Daniel 7:25. ¿Dónde está eso entonces? ¿Quién se le ocurrió cambiar el día del sábado al domingo? Que es el sábado es el día del Señor. Entonces, Ujú. Daniel 7:25. Amén. Aquí está hablando, como habíamos estudiado, del cuerno pequeño. ¿Alguien quiere leer? Los míos no los puedo encontrar, Ya yo leo. Ya. ya no los puedo Y encontrar. hablaba palabra contra él al Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantarán pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo y medio tiempo. Amén. Así Amén. es. Entonces, no me raye la pantalla. Mati, una consulta, yo no lo puedo ver en grande, porque ¿Por qué no? no sé, trato de agrandarlo y no. ¿Le pone de lado? Ya, pero No, no se aquí, ve en grande. O sea, no, que se le acerque. es que ahí me está rayando la pantalla, pues no me está, no Ah, está pues yo agrandando. bajé la raya entonces, po. Sí, pues. Ah, me voy a tener que poner unos lentes. Me los pongo. Y sale chiquitita. Oh, Es se mío, salió. olvidar. Se salió No, Ricardo. aquí estoy. Ya. Tiene verde la pantalla. Tiene verde la pantalla. Entonces aquí estábamos hablando que hablará palabras contra el Altísimo. Había un poder que nosotros estábamos estudiando, el domingo sobre todo, que habla palabras contra el Altísimo, contra Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea que los tratará de destruir. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí cambiaban los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Este poder, como nosotros habíamos visto, era el poder del papado. Que este poder cambió la ley de Dios, cambió los 10 mandamientos, puso las imágenes, como habíamos visto, y también cambió el día de reposo, del sábado al domingo. Y ahora todos, aquí entran de nuevo, guardan todos el día domingo. Y muchos no lo saben que el día domingo es un día falso y no es el verdadero día del Señor. Entonces, este poder intentará cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos se refiere a cambiar, el cambiar los tiempos se refiere a cambiar la interpretación de las profecías. Porque últimamente todos interpretan la profecía de manera, como se dice, futurista, que esto va a venir en el futuro, pero nosotros lo interpretamos de manera historicista, o sea que pasaron ciertos acontecimientos y siguen pasando.
Eso es cambiar los tiempos. Estaba diciendo Ricardo y Jenny que el cambiar los tiempos y la ley, cambiar los tiempos significa cambiar en la interpretación de las profecías. Eso significa cambiar los tiempos. Y cambiar la ley, como nosotros ya Sí, sabíamos. porque cuando hablábamos de tiempos, eran años, cambiar los días. Es que, por ejemplo, la Iglesia Católica, es que a lo que nos estamos refiriendo, al papado, ellos cambiaron la interpretación de las profecías. Y ellos interpretan la profecía a su manera. La interpretan, claro, su profecía no los acusa a ellos, inteligentes, porque sacaron eso que los acusaba y no los acusa ahora, porque, claro, ¿cómo se van a acusar ellos mismos? Entonces cambiaron eso, cambiaron los tiempos y la ley. Ya sabemos que cambiar la ley es cambiar tanto la adoración de las imágenes como también la adoración del día verdadero del Señor. Entonces por eso cambiaba los tiempos y la ley. Este es el poder que nosotros referimos, que Él cambió la ley de Dios, cambió el sábado, que se refiere a esta pregunta. Entonces aquí también vamos a ir a Mateo 15, 6 y el 9. Mateo capítulo 6, no, perdón, Mateo capítulo 15. Y aquí el Señor los acusa claramente porque Él sabía que esto iba a pasar, entonces les dice, y también lo hacían los judíos, que ellos ponían sus mandamientos de hombres en primer lugar y dejaban en segundo lugar la ley de Dios. Entonces, aquí habla de Mateo 15 y 6. Entonces, aquí está hablándole a los fariseos Jesús. Dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, y así, aquí ellos tenían un mandamiento que, por ejemplo, el mandamiento real dice, honrarás a tu padre y a tu madre, es el quinto mandamiento. Pero ellos tenían una ley, los judíos, en ese tiempo, que si ellos consagraban ese dinero, por ejemplo, un dinero a Dios, o sea, todas sus propiedades la consagraban a Dios, ellos estaban exentos de ayudar a sus padres en sus necesidades. O sea que si, por ejemplo, nuestro padre o nuestra madre tenía alguna necesidad de alimento o algo, no, yo le decía, yo tengo consagrado esto al Señor y no te lo puedo dar, a pesar de que soy mi padre y mi madre. Entonces tenían ese mandamiento que no era un mandamiento de Dios para consagrar. Y ellos cuando morían, todos sus bienes se pasaban al Señor, al santuario del Señor. Entonces Ya. así invalidaban el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces dice, ya no de honrar a tu padre y a tu madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Era una tradición de hombres lo que habían hecho. Entonces, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque le decían, sí, Señor, estamos contigo, pero no hacían su voluntad. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñaban estos mandamientos de hombres como si fueran ley de Dios, pero en realidad no era la ley de Dios. La ley de Dios era los 10 mandamientos. Claro, pasaban de generación en generación haciéndose tradiciones. Exactamente. Y es justamente lo que nosotros vemos hoy en día también. Nada nuevo debajo del sol, también lo dice la Biblia. Que los errores antiguos Amén. siempre el hombre los vuelve a repetir a lo largo de la historia. Y así como los judíos hacían eso, también hoy día la Iglesia Católica hace lo mismo con sus tradiciones y pone primeramente sus tradiciones en lugar de la palabra de Dios. Eso. Entonces, y también en Ezequiel 22, 28, Ezequiel 22, Ezequiel 22, 28.
¿Ya alguien quiere leer? Mati, quería una consulta. ¿Sí? ¿Por qué la letra lee más chiquita como el otro día? ¿Cómo la letra qué? La letra sale más chiquita como el otro día. De hecho, yo la Y había, la que ponía, la había agrandado. yo la A ver, la se agrando un ve poquito más. chiquita. Mami, Somos mami, piti, po. tenés que, tú tenés que abrir la pantalla, tenés que No, porque la pulsarla y estaba abrirla. viendo, sí la estaba viendo, mi amor, pero el Matías me dijo que le rayaba la pantalla, yo no cachaba, po. No, pero es Me que ahí, decía, es que No, ahí debe no, si haber yo, activado el lápiz, po. Por eso me reía. no, si yo fui, Matías, Ah, ¿tú fuiste? fui yo, por eso tuve que salirme. Yo lo activé y se me fue para otra pantalla incluso. Ah, ya, Estaba por eso. es que me salía Bernie cuando rayaba, no sé por qué. Ah, ya. No no, sé. yo quería abrir nomás, con los dedos. Sí, abrirlo un poquito al medio de la pantalla para que no pase ya A nada. ver, hágale. Hágale ahí. Ahí sí, me tuve que poner unos Ya, lentes de mi abuelita. Ahí lo agrandé más igual. Sí, sí, ahí está más grande. Ya dice, sus profetas recubrirían con lodo suelto, profetizando vanidad y prediciéndoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová, el Señor, y Jehová no había hablado. Ujú. Entonces aquí decía que ellos, sus profetas, decían una cosa, pero eran mentiras porque el Señor no había dicho, no le había dado ese mensaje. Ellos decían un mensaje, pero el Señor no lo había mandado. Entonces a eso se refiere esa palabra. Y también aquí está la respuesta. En tiempos pasados hubo hombres extraviados que arrogaron el derecho de modificar la santa ley y anunciaron que este día sagrado de Dios había sido cambiado del sábado al domingo, que es lo que la tradición dice hasta nuestros días. Dios predijo que esto ocurriría y ocurrió, y ocurrió. Este error fue pasando a nuestra incauta generación, así como decías tú, de generación en generación, como una verdad del Evangelio. La santificación del domingo es una tradición de hombres no inspirados y quebranta la ley de Dios, que ordena la observancia del sábado, el séptimo día. Solo Dios puede convertir un día determinado en santo, y el único día santo que Él declaró santo es el sábado, cuando su creación en los 7 días. Dios bendijo el sábado y cuando Él bendice, ningún hombre puede revocar esa bendición. Y eso está en Números Amén. 23:20. Vamos a ir. Números 23:20. A ver, esto lo había dicho. Número 20. Voy a leer el 19 también. ¿estás durmiendo, amor, para bajar la tele? ¿Estás durmiendo? Entonces aquí dice, Dios no es hombre para que mienta. Bueno, O sea, que nos está diciendo que Él no es un hombre, como nosotros que a veces mentimos, Él no es hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no se arrepiente porque Él es perfecto, Él no puede equivocarse. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? He recibido orden de bendecir y Él dio una bendición y no podré revocarla. Aquí estaba hablando un profeta Balaam, Amén. que le habían pagado para que maldijera al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero él lo tomó el Señor y profetizó esto que estaba hablando. Entonces él no podía bendecirlo, o sea, no podía maldecir lo que ya estaba bendito, que era el pueblo de Israel en ese tiempo. Entonces Dios bendijo el sábado y si Dios lo bendijo, esa bendición no es revocada jamás por ningún hombre. Ningún hombre tiene el poder de cambiar la bendición de Dios. Y también 12, ya. Vamos a la pregunta 13. ¿Acaso no es muy peligroso manipular indebidamente la ley de Dios para intentar cambiarla?
¿Qué creen ustedes? Sí, sí. Ah, sí, ¿Cierto? sí. Ujú. Aquí dice en Deuteronomio 4:2, dice 4:2. Se me subraya solo esto. ¿Alcanza a leer, tía Bernarda? ¿O no? Sí, ¿Sí? algo. Sí, ¿Quiere leer? sí. Pero igual como que se me cruza la letra. Ya no importa, yo leo. Ya. Aquí dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces aquí él nos dice claramente que nosotros no debemos añadir nada, ni tampoco disminuir nada de lo que él ha dicho. Mm, Y también en Proverbios 36, también nos dice un mensaje aquí. ahí se ve más de lejos, se ve mejor. Ahí está, pues. Proverbios 36. Aquí también dice, no añadáis, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. O sea, aquí también nos dice que no deberíamos tomar la palabra de Dios y añadirle algo. Mm, Entonces aquí dice también la respuesta, Dios ha prohibido en forma específica y positiva que se cambie su ley quitando o añadiendo algo. Intentar cambiar la ley de Dios, como así también su palabra, es una de las cosas más terribles y peligrosas que alguien puede hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos también porque Dios también ha dejado maldiciones en caso de una persona que cambie su ley o su su palabra. mandamiento, o su palabra, claro. Sí. En Apocalipsis también está eso. ¿Y por qué hizo Dios el sábado? ¿Saben? Por el reposo, que el Ujú, sábado. claro. Para que nosotros reposemos de nuestras cargas, de nuestro trabajo, para que descanse. De hecho, estudios científicos también, esto no está en la lección, estudios científicos demuestran que al 7 día, al séptimo día, nosotros regeneramos células de nuestro cuerpo y que no se regeneran otro día. Entonces, es como que toda la creación se repone y descansa en ese día. Es por eso. De hecho, en Génesis, al final de la creación, Ujú. cuando lo dice que es porque es para venerar la creación de todo y de todo lo creado. Así es, exactamente. Eso es como tú dices, siempre cuando nosotros vemos el sábado tenemos que ir, como tú dices, al Génesis, porque en el Génesis está la Lo explica muy razón, bien. La razón, sí, lo explica muy bien. Sí. ujú, está la razón de que nosotros, por qué debemos guardar el sábado. Aquí dice, por ejemplo, vamos a ir a Éxodo 28. Aquí también está los mandamientos, en el Éxodo 20. Éxodo 20, 8. Entonces aquí dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. Es día de reposo para Él. O sea, imagínense, no para nosotros. No hagas en Él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Claro, esta se la dio a los judíos, pero también le decía que el extranjero guardara el sábado. O sea que nosotros. Así es.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, el mar y todas las, el cielo, la tierra, y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó, él reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Aquí nos dice la razón por qué nosotros guardemos el sábado. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. O sea que nosotros, esta es una conmemoración de la creación. Es como nosotros celebramos que el Señor nos creó y creó todas las cosas que hay. Por eso celebramos y guardamos el sábado. Por eso, por la creación, primeramente. Y ojo ahí, como dice la palabra al Ujú. principio, es el día de que Él dejó. O Exactamente. sea que O sea, nosotros su no día. lo podemos cambiar. Ujú. Su Claro, es día. su día, Y Él lo dice dejó. que, y dice también que Claro, Él reposó en ese día. No solamente los judíos, sino que Él reposó. Él lo santificó y Él lo guardó, no Él los a pesar, judíos. y él mira, yéndote más profundo en la palabra, Ujú. fuera de crear, con esto, mira, fuera de crear todo, y Él todo, también está siendo dueño del tiempo. Te está diciendo cuál es el tiempo que tú debes de descansar, ¿cachai? Y uno no lo entiende hasta este momento que ya empecé a ver bien, y él está en todo, aún Ujú. hasta en el tiempo. Por eso sus tiempos son perfectamente. Así es, amén. Exactamente. Y también la segunda parte, como señal de la redención y la santificación. Entonces aquí dice en... ya. Aquí en Ezequiel 20:12. Porque aquí nos dice también por otra razón por qué debemos guardar el sábado. Ezequiel 20. Ezequiel 20:12. Por señal. Miren lo que dice aquí. ¿Alguien quiere leer? Hermana Rosita, que está hace tiempo, hace rato callada. No se le da ¿Qué le pasó? también. No, si no estoy viendo todo. No, si no es que esté callada. Es que, Ah, ya, por el ruido. como por el ruido, para que tú no escuches ruido para allá tampoco. Ya, Ya, ahora sí. ¿Quiere que lea eso? ya. Sí. Amén. Chico. Les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifica, que los santificó. Amén. Así es. Amén. Aquí nos dice que esta es una señal. Y les di Amén. también mis sábados para que fueran señal entre Dios y nosotros, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. ¿Se acuerdan de alguna parte de la Biblia que haya otra señal? Porque nosotros podríamos también decir que señal es sinónimo de sello, y sello es sinónimo también de marca. ¿Han escuchado en otra parte de la Biblia alguna cosa parecida? La marca de Dios. Ujú. ¿El sello de Dios? Sí, sí he escuchado yo ese término. Espérenme. ¿Sí? ¿Cierto? Amén. Vamos a ir a Apocalipsis 7:1. Apocalipsis 7:1. Se me bugueó esto. 7:1. Ah, el ángel del ángulo de la tierra.
aquí estaban los 144.000 sellados. Sellados también. Empieza el texto. Dice, después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. O sea, aquí habían 4 ángulos sobre cada extremo de la tierra. ¿Saben cuáles son los extremos de la tierra? Norte, sur, Exacto. Este, oeste, Norte, sur, este y oeste. Esos son los Oeste. 4 ángulos de la tierra. Entonces dice, ¿por qué lo estaban deteniendo? Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces ellos estaban deteniendo, también en el lenguaje simbólico de Apocalipsis, viento significa catástrofes, guerras. Entonces ellos estaban deteniendo estos vientos, estos desastres, estas guerras que querían desatarse pronto, y la estaban deteniendo por una razón. ¿Por qué razón? Porque también él vio otro ángel que subía desde donde sale el sol, o sea, desde el oriente, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño ni al mar. Ven que ahí se refiere porque vientos, no hagáis daño ni al mar ni a los árboles hasta que ya hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Entonces ellos estaban deteniendo los vientos, los catástrofes, las guerras, el que puedan sufrir daño a la tierra, hasta que fueran sellados en sus frentes los siervos de Dios. Y como vimos, el sello de Dios tiene que ver con su sábado. El sello de Dios es el día sábado. Entonces, aquel que guarde ese sello va a ser sellado por Dios. Amén. Entonces, esa es la gran importancia que tiene el sábado, porque nosotros cuando guardamos el sábado estamos reconociendo la autoridad del Creador. Amén. Si nosotros guardamos otro día, estamos guardando la autoridad del el que instauró, el que creó o sea, el que designó ese día para la adoración. Al hombre. Exactamente, estamos venerando al hombre que creó este día para la adoración. El sábado nosotros no tenemos que trabajar, Amén. ¿no? Sí. Sí, bueno, tenemos que trabajar, es un día separado para Dios solamente. Esto de los ángeles del Apocalipsis, ¿Sí? yo lo vi porque lo pongo por la televisión, ¿Ya? pongo todo eso y salen los ángeles cuando los soltaron, todo lo vi esto. Uh-huh. Por eso ahora que lo estaba viendo yo lo vi, de hecho se lo había dicho a Ricardo y a la Jenny un día que salimos juntos y le conté lo que pasaba. Y el Ricardito con la Jenny me explicó que estaban haciendo clases contigo y que, pucha, que estaba contento y todo. Pero yo sabía de esto porque siempre me pongo a ver los salmos por la televisión y el Apocalipsis y todo eso. Uh-huh. Por eso me trajo recuerdo esto. Uh-huh. Esta Qué lectura bueno. que fue hoy día. Y estos vientos que están por soltarse porque los ángeles lo están deteniendo, en nuestros tiempos están estos vientos chocando, o sea, están a punto de desatarse estos vientos, porque estamos viendo desastres en todo el mundo. Sí. Entonces es importante que nosotros guardemos este sello, porque es el sello del Dios vivo el sábado. Y los ángeles están deteniendo los vientos, o sea que no es para que no pasen catástrofes, para que no quede la embarrada, como se podría decir, en la tierra, y aguantando las guerras y todo lo que está por venir, para que Dios pueda sellar a las personas. Y su sello, como vimos aquí, es el sábado. Entonces es importante el día sábado, es muy importante. Amén. Dios, sí, está lindo. Y aquí también diles, también, sí, Ezequiel solo leo, dile mis sábados que sean por señal entre ellos y que yo soy Jehová que los santifico.
Entonces aquí Dios dio el sábado como una doble señal. Es una señal que Él creó el mundo en 6 días literales de 24 horas cada uno. Eso primeramente. Él creó, es una conmemoración de la creación, como habíamos visto. Y 2, es también una señal del gran poder del Dios para redimir y santificar a los seres humanos. Como ya hemos visto también, nosotros cuando guardamos un día y lo reconocemos, estamos venerando al que creó ese día. Entonces, si nosotros guardamos el sábado, estamos venerando al Creador. Si nosotros guardamos, por ejemplo, el domingo, estamos venerando y honrando a la persona que designó el domingo como día de reposo, que es el hombre. Que eso lo hizo el hombre. El papado, exactamente, más precisamente. El Sí. papa. Ya. Entonces, seguramente que todo cristiano amará el sábado como una señal preciosa de la creación y de la redención. Es un gran insulto para Dios que los hombres pisoteen el sábado, como vimos también en Isaías 13:14. Isaías 58, 13 y 14. Dios nos dice que todos los que esperan ser bendecidos por Él deban dejar de pisotear el día sábado. Entonces, eso. Y la pregunta número 15, ¿cuán importante es la observancia del sábado? La salvación del sábado. Uh-huh. El reposo del Señor, que tenemos que todo sellar lo que el Señor lo puso, o sea, lo que Él dejó del sábado para su reposo, nosotros también tenemos que respetarlo, sellarlo. Uh-huh. Así es. Vamos a buscar también en Primera de Juan 3 y 4. Primera de Juan 3 y 4. Aquí nos dice qué es el pecado. El pecado es básicamente, como habíamos visto también anteriormente en la lección pasada, el pecado es el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley, específicamente de la ley de los 10 mandamientos. Entonces, el primer mandamiento, amarás a Dios, no tendrás dioses ajenos delante de Dios, no honrar imágenes. El tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día santo para santificarlo, el día sábado. El quinto, honrarás a tu padre y a tu madre. El sexto, ¿Robará, parece? no robarás. El séptimo, No robará. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no matarás. Creo que los cambié, pero estoy diciéndolos todos. Y el décimo, no codiciarás nada de tu prójimo. ¿La mujer de tu prójimo era o no? No, ese es el mandamiento católico. Que los católicos, como vimos, sacaron un mandamiento, que es el de las imágenes, que no honrarás las imágenes, y para completar los 10 mandamientos, separaron el 10º mandamiento en 2. Lo cambiaron ellos porque sí, les convenía. Y pusieron no codiciarás a la mujer el 9º, y el 10º le pusieron no codiciarás los bienes de tu prójimo. Pero el codiciar es el mismo mandamiento, es el 10º. Codiciar todo lo de tu prójimo. Tanto a la mujer como sus bienes. Sí, exacto. Es el básicamente el último habla de la envidia. Envidia. ¿Se puede decir? Se puede decir, pero más que envidia es codicia, es como yo quiero eso. O sea, yo quiero eso que él tiene. Yo quiero tener lo mismo. Eso más que envidia, porque envidia es como más grande que... Sí, pues, eso. También la paga del pecado. Vimos también eso, la paga del pecado es muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, antes de que pecaran, Dios les dijo, si comieres del fruto, ciertamente moriréis.
Pero ¿qué dijo la serpiente? Moriréis. No moriréis. Si coméis del fruto, no moriréis. Entonces, ese es un engaño de Satanás. Por ejemplo, el tema de la muerte, que yo creo que lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros morimos, morimos. No es que el espíritu ande por ahí. Nosotros cuando morimos, simplemente nuestro cuerpo queda en el descanso, en el reposo. Y no tenemos conciencia hasta la resurrección. Porque el que quede nuestro espíritu por ahí es un engaño del diablo. Es lo que dijo la serpiente, no moriréis. Pero el Señor dice, cuando morís, morís. La paga del pecado es muerte. Y cuando morimos, morimos. No hay espíritu, ni cuerpo, ni no. Nuestro cuerpo y nuestro alma son juntos. Si se separan, no existe, no vive. Eso también lo vamos a ver, la muerte específicamente más detallado, pero eso. Amén. Cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es culpado de todos. Dice Santiago 2:10. Entonces, si nosotros infringimos un solo punto de la ley, somos culpables de todo. Cristo padeció, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas también. Eso está en 1 de Pedro 2:21 y también en Hebreos 5:9. Cristo vino a ser causa de eterna salud o salvación a todos los que le obedecen. Entonces, en Cristo nosotros podemos tener victoria sobre cualquier pecado, sobre cualquier tentación, vicio, alguna debilidad que nosotros tengamos, que podamos caer más fácilmente. Todo podemos vencerlo con el Señor. Entonces, Amén. en un asunto de vida o muerte, la santificación del sábado se ordena en el 4.º mandamiento de la ley de Dios. La violación deliberada, o sea, quiere decir que si nosotros conocemos que es el sábado el día del Señor y aún así no lo guardamos, es pecado. Claro, las personas que no conocen esto, que no saben del sábado, no es pecado, porque no conocen. Es un... No Se tiene podría decir, conocimiento claro, se podría del decir Señor. que es un pecado de, ¿cómo se dice? Un pecado de por omisión. Pero ellos no son en teoría Ya. culpables de eso porque no tienen conocimiento. Pero en cuanto tienes conocimiento, ya es pecado, si no lo haces como debes hacerlo, como dice la palabra de Dios. Entonces, los cristianos seguirán gozosamente el ejemplo de Cristo en la observancia del sábado. Nuestra única seguridad reside en estudiar cuidadosamente las Escrituras para conocer bien la palabra de verdad. Debemos tener el apoyo positivo de la Escritura para toda práctica cristiana que sigamos. La única norma que dejó Dios para la fuente única de verdad es la palabra de Dios. No existe ningún sentimiento, emoción, experiencia, sueño, visión. Si es que no está en conformidad con la palabra de Dios, no viene de Dios. Eso, entonces, el 16. ¿Qué siente Dios con respecto a los dirigentes religiosos que pasan por alto el sábado? Dice aquí en Ezequiel 22, 26 y 31. 16. ¿Ya? Creo que me salté algo, perdón. Antes vamos a leer Ezequiel 8. Ezequiel 8. ¿Ustedes sabían que los judíos, Dios les había dejado el sábado, ¿cierto? Sabemos eso, ¿cierto? Pero ellos tuvieron también un tiempo de apostasía. De hecho, porque nosotros estamos estudiando el libro de Daniel en los domingos, y Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, pero fue llevado cautivo a Babilonia por una apostasía del pueblo, porque el pueblo no siguió los preceptos de Dios y fueron
fueron dejados por Dios. Dios se apartó de ellos y vino el desolador. Entonces fueron llevados cautivos a Babilonia como castigo, como una reprensión. Porque Dios apartó su protección, su cerco protector de ellos, y ahí vino el destructor, que es el enemigo. Entonces, esto fue lo que pasó antes de que eso pasara, que fueran llevados cautivos. Estos fueron los pecados de Israel. Dice, en Ezequiel 8, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Entonces primero estaba con unas personas, con los ancianos de Israel, y vino el Señor y lo tomó en visión a Ezequiel. Y dice, miré y vi una figura con aspecto de hombre, desde sus caderas para abajo, fuego, y desde sus caderas para arriba parecía resplandor. El aspecto era como de bronce refulgente. Aquella figura extendió su mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Es como una forma de que ellos hacían como una trenza, algo así, que algo que leí que yo tampoco sabía qué significaba guedejas, y lo busqué. Y era como que los tomó desde el pelo, de un peinado que ellos hacían. Entonces, de las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta adentro que mira hacia el norte. Entonces fue llevado en visión a la ciudad de Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de celo, la que provoca a celos. Aquí estaba viendo en su visión, vio que ellos tenían imágenes que provocaban a celo a Dios. Entonces, primer pecado, vemos que ellos tenían imágenes en la ciudad de Jerusalén, que claramente eso estaba en el mandamiento segundo, que no podían tener imágenes ni adorarlas. Sí, y después aquí decía, allí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, aquí está hablándole Dios a él, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Alcé mis ojos hacia el norte y vi al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Entonces vio junto a la puerta del altar, donde estaba el santuario que ellos tenían los israelitas, una imagen también, una imagen de idolatría. Entonces ahí ellos tenían una imagen que estaba directamente también como prohibida en los judíos. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen los hombres, grandes abominaciones en la casa de Israel, hace aquí para alejarme de su santuario? El Señor se estaba apartando en ese momento de Dios porque Él no podía soportar esa transgresión de ellos. Pero vuélvete y verás aún mayores abominaciones. Me llevó a la entrada del atrio, o sea, a la entrada del patio del santuario, había un patio que se llamaba atrio, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, o sea, cavó en la pared del santuario para entrar al lugar santísimo, cavé en la pared y aquí una puerta, y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y vi toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en toda la pared de alrededor. Entonces ellos habían pintado figuras de reptiles, de animales y animales inmundos. Esto me hace recordar que ellos estaban adorando a animales. Nosotros en nuestra actualidad adoramos animales, algún ser humano, ¿no? Yo no. Por lo menos nosotros no, pues, porque ¿No? conocimos a Cristo. Sí, pues exactamente. Nosotros no. Pero se impresionarían que nosotros en la actualidad, la sociedad, no nosotros, pero la sociedad sí adora a animales, Sí, sí, específicamente adora al mono. al Y mono lo y pone, del otro lado la vaca.
Sí, pues los Sí. de India. Sí. Y la sociedad occidental adora al mono porque ellos dicen que venimos del mono. Sí. Esa es Ujú. una forma de adoración también a los animales. Esa es la adoración de nuestros días. Es como más racional, más inventada, pero sigue siendo la misma adoración de animales, De de idolatría. idolatría. Ese es el segundo pecado, ídolos, y también adoración a imágenes de animales y reptiles. Ujú. Y ellos, delante de ellos, aquí, espérate. Y entré pues y vi toda forma de reptiles y bestia abominable de todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en toda la pared en derredor. Y delante de ellos había 70 hombres de entre los ancianos de la casa de Israel, Hazanías, hijo de Sefán, en medio de ellos, y cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. O sea, le estaban ofreciendo incienso a estos ídolos, a estos reptiles, hasta imágenes. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas y cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque ellos dicen, Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. Pero como sabemos, Él estaba mirando Él ve todo lo que nosotros hacemos, ve hasta nuestros pensamientos. Me dijo después, vuélvete y verás que estos hacen aún mayores abominaciones. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que estaba al norte, y vi unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Tamuz era un dios de la antigüedad era como un bebé. Y de hecho, Tamuz empezaron a adorarlo, los paganos lo adoraban en el Imperio Romano, y después de que esas imágenes de bebés, ¿saben porque adoraban a Tamuz, ¿saben a quién pusieron en lugar de ese Tamuz como bebé de imágenes de bebé? A Jesús cuando era niño. O sea, le cambiaron el nombre para seguir adorando esa imagen. Y así como también pasó la idolatría a la iglesia verdadera, a la iglesia de la apostólica. Entonces, ese pecado también es atribuido a la iglesia católica. Y luego, Nuevamente se vuelve a ocupar el maligno la misma estrategia. Con un ujú, poco de verdad se creerá creyentes más gente para su creencia. exactamente, bueno. Y aquí también dice, y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre, vuélvete, mayor abominación es? Me llevó dentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, o sea, en el patio, había 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová, o sea, le estaban dando la espalda al templo de Jehová, y postrándose hacia el oriente, me dijo, perdón, con su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí. Ellos estaban postrándose, adorando al sol y dándole la espalda al santuario del Señor donde él habitaba. ¿Y sabían por qué el oriente estaba justamente para allá? Como en oposición de Dios, porque Dios los puso justamente para espalda de Dios, justamente para que se dieran cuenta de que tan lejos estaban de Dios que le daba la espalda. Porque si nosotros adoramos a Dios, tendríamos que darle la espalda al sol, pero si ellos adoraban al sol, tenían que directamente abandonar en la Como lo dice adoración la a Dios. Biblia, sí, como lo dice la palabra, Ujú. se ve uno o el otro, pero no puede ser los dos. Exactamente, solo hay dos caminos. El camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la salvación. No hay, Que es más, no hay camino intermedio, solo hay dos caminos. El Amén. trigo y Amén. la cizaña, Amén. también dos Así es, caminos. amén. Después han llenado de maldad el país y se volvieron para irritarme y aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. Mis ojos no mirarán más con piedad. O sea, perdón, mis ojos no mirarán con piedad,
no tendré compasión. Gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los escucharé. Ahí está hablando Dios. Porque aquí nosotros sabemos que Dios es un ser de misericordia, pero Él tiene su límite. Nosotros cuando abandonamos a tal punto a Dios, y Él nos llama, va a llegar a un punto que Él ya no va a llamar, y va a desatar simplemente su ira contra los que apostataron contra Él, contra los que se rebelaron contra Él. Amén. Eso es verdad. Entonces nosotros tenemos que aprender de la historia de Israel, como ellos apostataron de Dios, dejaron la fe verdadera y se rindieron a los ídolos de este mundo. Y eso también es lo que vemos en nuestro mundo hoy en día, tanto como el ateísmo, la adoración a las imágenes, en el caso de la Iglesia Católica, también la adoración a los seres irracionales como los animales, al creer esa doctrina de la evolución. Entonces nosotros no podemos caer en esas abominaciones como dice la palabra de Dios. Amén. Entonces la pregunta 16, ¿qué siente Dios con respecto a los dirigentes religiosos que pasan por alto el sábado? Porque hay dirigentes religiosos que han tenido luz y aún así han rechazado el sábado y han elegido, le han enseñado a hacer el mal a su feligreses. Entonces aquí dice en Ezequiel 22, también en Ezequiel 22. Si tienen, ahí se apega un poco a la palabra que decía bien delante tú, po. ¿qué cosa? Si no se apega, ¿cuánto se llama? A lo que dice de Dios, no es de Dios. Exactamente. Si no O sea dice, que si no dice conforme a la palabra de mantendría. Dios, si no dice conforme a la palabra de Dios, Claro, no es de conforme, Dios. esa es la palabra. Entonces nosotros podemos ver muchas cosas en este mundo. Podemos ver incluso manifestaciones sobrenaturales incluso, pero si es que no están conforme a la palabra de Dios, no son de Dios. Aquí en sus sacerdotes, aquí hace referencia a los sacerdotes, a los pastores, o a los ministros, o a los curitas, a los padres. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios, entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. De mis sábados se apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Entonces, los judíos tuvieron el mismo pecado de nosotros hoy en día. También abandonaron los sábados y no confundieron entre lo santo y lo común. Porque hoy en día se guarda el día domingo como un día santo separado para Dios. Pero eso nunca ha sido la verdadera voluntad de Dios. Para Dios es un día común, el día domingo. El sábado es el único día que el Señor dejó como santo. De reposo. De reposo. De reposo y separado para Él, como hemos visto en las lecciones pasadas, porque Él lo santificó. Que sea santo significa que es separado de los otros días. O sea, nosotros no podemos hacer lo mismo que hacemos todos los otros días en ese día, porque es un día separado para Dios. Por eso, es solo para Él. Eso significa ser santo, que es separado para Dios. Amén. Amén. Dice, al pretender desconocer el verdadero sábado de Dios, los dirigentes religiosos ofenden al gran Dios del cielo. Dios promete un seguro castigo para tales falsos pastores. Él no puede tratar, dice ahí está mal escrito, tratar este tema livianamente. Jesús condenó a los fariseos por pretender amar a Dios mientras violaban uno de los mandamientos. Eso está en Marcos. Vamos a ver qué mandamiento violaba a los fariseos.
Marcos 7, Marcos 7, 7 al 13. ¿Alguien quiere leer? Yo leo. Pues, Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de Sí. los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre el padre o la madre, es Corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo Eso es lo- aquello con que pudiera ayudarte. Eso es lo que había dicho antes, porque esa era una tradición que ellos tenían, que era consagrado, o sea, corbán. Esto es consagrado a Dios, no te lo puedo dar a ti, incluso si pasas hambre, a mi padre o a mi madre. Entonces, haciendo eso, invalidaban el mandamiento de Dios por una tradición de hombre. Y era hasta el 13. Y no dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Claro, la habían transmitido de generación en generación, como en nuestros días también pasa. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, yo, por ejemplo, una vez le pregunté a mi mamá, ¿por qué tú sigues esta fe o esto que crees? Y ella no puedo responder, pues me dijo, porque así me enseñaron. Así hoy en día también, a veces así nos enseñan y nosotros seguimos esa tradición, pero realmente eso no es lo que nosotros deberíamos hacer, sino seguir lo que nosotros, investigando nosotros por nosotros mismos, leyendo la palabra de Dios, investigando y sabiendo qué es realmente la voluntad de Dios. amén. Ujú. Entonces, aquí también vamos Mati, a le ir. hago una consulta. ¿Sí? Mire, aquí sale donde está la lectura, sale un monito y dice, ¿quién puede ver lo que comparte aquí? Y sale una cruz y no me deja ver eso toda la esta. ¿Tengo que apretarle la cruz para sacarla? ¿Cómo le dice? Dice, ¿quién puede ver lo que compartes aquí? Lo que compartes aquí, dice. Qué Y raro. sale al lado, sale en mi pantalla, una chiquitita así larga, una estrofa. Y sale una cruz, tendré que apretarla para seguir viendo para abajo. Sí, la cruz, apriete la cruz para que se salga eso. Eso es lo que quería preguntarte de antes, porque estaba leyendo junto con ustedes, pero no me dejaba ver para abajo. Me tapaba todo el otro pedacito que quedaba. No alcanzaba a terminar. Ahora se salió. Ya. Entonces, aquí dice la 17, ¿me afecta a mí personalmente la observancia del sábado? Aquí dice en Juan 14:15, vamos a ir a Juan 14:15. San Juan 14:15. Me pasé. Aquí esto. Entonces aquí dice si realmente a nosotros nos afecta esto de la observancia del sábado. Dice aquí en el Juan 14:15, si me amáis, aquí está hablando Jesús, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive en vosotros y estará en vosotros. Aquí está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo directamente, sí. Dice, aquí hay una condición, sí, pues. Dice, si me amáis, o sea, si nosotros lo amamos, Guardar. guardad mis mandamientos, los 10. Y dice Son los también 10. que cuando nosotros lo guardamos, yo rogaré al Padre, Dios dará otro consolador. O sea, porque el consolador en ese momento era Jesús, porque estaba en la tierra. Entonces nos dará otro consolador. Entonces, si lo amamos, guardamos los mandamientos, y una vez que guardamos los mandamientos, Él nos da su Espíritu Santo. Entonces, Amén. así nosotros también recibimos. También en Romanos 14:12. Romanos 14:12. Y ahí, Ricardo, lee, por favor. De manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Así es. Nosotros daremos cuenta ante Dios de forma personal. O sea, nosotros por nuestros actos. No vale que algún familiar nos habló de la palabra, o que él nos llevó a la iglesia, o que él está delante de Dios y él nos ayuda a entender la palabra, o algún hijo, o algún padre. No, nosotros daremos cuenta de forma personal delante de Dios. Dios con cada persona tiene un encuentro. Cada persona tiene que velar sus vestiduras para que permanezcan blancas. Eso también está en Apocalipsis. Amén. Entonces, también Santiago 4:17 dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, si nosotros a sabiendas pecamos, estamos cometiendo pecado. O sea, a sabiendas hacemos lo que es malo, estamos cometiendo pecado. Y también aquí en Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad de Dios. Entonces, nosotros también tenemos esa gran bendición de entrar por las puertas de la ciudad y vivir eternamente, porque vamos a comer el árbol de la vida. Entonces, también aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús falta ahí. Vamos a Apocalipsis 14. Rápidamente. Se me buguea esto. Apocalipsis 14. (14:12). Aquí está hablando también de los 144.000. Entonces, los 144.000, o sea, la última generación de la tierra, que va a ser trasladada al cielo, va a tener esta característica. Aquí está la perseverancia o paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los 10, y la fe de Jesús. Y van a tener la fe de Jesús. Entonces van a tener perseverancia, van a guardar los mandamientos de Dios, los 10, y van a tener la fe de Jesús. Y eso es por el caminar diariamente con Dios. Van a ir desarrollando esa fe inquebrantable, que no se va a quebrar con nada. Y sí, positivamente el sábado debe ser su día de reposo. Dios lo hizo para usted, para nosotros. Si nosotros lo amamos, lo guardaremos porque es uno de sus mandamientos. Amor sin cumplimiento de los mandamientos de Dios no es ninguna manera amor. Eso lo dice en 1 Juan 2:4. Usted tendrá que hacer una decisión y no podrá evitarlo. Nadie puede excusarlo de este deber. Personalmente tendrá que dar cuenta delante de Dios
Dios le pide a cada uno, como ya hemos visto, a cada uno tendrá que rendir cuentas personalmente delante de Dios. Dios nos pide que lo amemos y obedezcamos sus palabras, sus mandamientos. Y así obtendremos las bendiciones también prometidas. Y la Biblia. Ujú. Y también por último, esto lo saqué de un pastor también que es muy bueno, que habla de, por ejemplo, una reflexión. ¿Creó Dios? Una pregunta para ustedes. Dios creó el sol, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Lo creó para la adoración? No, No. lo creó para que lo alumbrara y los calentara. Exactamente, exactamente. Más que eso, en el mismo Génesis dice que lo creó para separar La las luz. tinieblas de la luz. Ujú. Amén. Porque El día en las y el tinieblas día y la noche, también, exacto. claro, Y la Tinieblas de la pero, luz. claro, o sea, para separar la luz de las tinieblas, porque la Así tiniebla es, también amén. iba a tener, las tinieblas también iba a tener por así decirlo, un lugar en este mundo. Ujú, Entonces, tampoco lo dejó ajeno. ujú. Entonces, no lo creó para la adoración. ¿Qué pasa si nosotros adoramos el sol? ¿Cómo se llamaría eso? Idolatría. Claro, Idolatría, exactamente, idolatría, ¿cierto? claro, y algo falso, con imagen falsa. Ujú. Y ahora, ¿Dios creó los días? ¿Los días? ¿Cómo? ¿Sí? No, ¿Dios lo creó hizo- los días? ¿Los días, todos los Sí, días los creó? Sí, ¿Sí? sí. ¿Cierto? ¿Dios Lo creó, hizo. todos los tiempos. ¿Dios creó también el domingo? Sí, Sí, lo también. creó, pero no, ¿cuánto se llama? No, Pero no era. lo creó, porque Sí, solamente lo creó. Él lo creó, ¿cierto? ¿Y Sí. lo creó para la adoración? No, O sea, No. para que nosotros adoráramos ese día. ¿No, cierto? ¿Qué no. pasa? ¿Qué pasa si nosotros lo presentamos a Dios como si fuera santo? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. Falsa adoración. Falsa Idolatría. adoración. Falsa adoración o idolatría. Sí. Nosotros cuando adoramos algún objeto o algún día lo separamos como santo, para cuando Dios no lo separó como santo, estamos también idolatrando la marca de autoridad que Él instauró ese día. Claro, la señal de él sobre nosotros. Ujú. Si nosotros vimos cuál era el sello de Dios, que era el sábado, que es un sello, una marca o una señal, nosotros sabemos también que Satanás o el diablo siempre también tiene una falsificación de esto. Entonces nosotros también podemos ver en Apocalipsis que también hay una marca. ¿Cómo se llama esa marca? Tampoco le hizo una marca. 6:6, la marca la bestia. La marca de la bestia. Sí. Y por ende, si nosotros vimos que el sábado es el sello de Dios, la marca de la bestia tiene que ser un día también, pero un día falso de adoración. Que el domingo. Entonces estamos viendo aquí también que el día domingo es también la marca de la bestia. Lo vamos a ver más en detalle cuando veamos profecía, pero sí, es la marca de la bestia. Y en el futuro, esta marca va a ser instaurada por la fuerza. Yo creo que busquemos aquí en internet simplemente. En internet hay algunos... Bueno, el Papa sacó hace 5 años, creo, hace el 2015, sacó una encíclica que se llama Laudato Si. Ah, vo- y también hace poco también sacó otra encíclica que eh, se llama Fratelli Tutti. Estos nombres están en latín porque la bestia acuérdense que es romana.
y ellos, el idioma oficial del Imperio Romano, del antiguo Imperio Romano, del civil, del Imperio Romano Real, era, su idioma oficial era el latín, y al ser ellos parte de ese sistema, porque acuérdense que el barro se mezcló con el hierro en la estatua, pero siguió siendo hierro. Entonces, por eso ellos también conservan el latín, conservan también otros símbolos del Imperio Romano. Y el Laudato Si habla del clima, del cambio climático. Nosotros dice, el planeta está sufriendo y se están viendo desastres en todo el mundo. Nosotros deberíamos darle un día de reposo al planeta. Y eso lo hizo el Papa. ¿Saben qué día dijo él que debíamos guardar para guardar el planeta? El domingo. El domingo. Exactamente. Él le dijo que guardaran el domingo. Y también está diciendo también la familia necesita un día de descanso para que la familia se reúna, porque está muchas obligaciones en el día a día. Por eso también necesitan un día para que se junte la familia. ¿Saben qué día dijo? El El sábado. domingo. El domingo. ¿Domingo? El domingo también. Sí. De hecho, También. eso que tú estás comentando, en el conflicto ¿cuánto se llama? El conflicto de los siglos, Uh-huh. sale que ya fue la misma, ¿cuánto se llama? La misma frase, ya la habían ocupado anteriormente, de la misma forma. Cuando lo hicieron entender por primera vez papado a la gente y estaban en el tiempo de ¿cuánto se llama? De manipular todo esto, se les dijo lo mismo a la gente para que la gente pudiera encontrar una tranquilidad y hacerlo. Es como aceptarlo de forma más tranquila. Para aceptarlo socialmente, exactamente. Claro. Se me oscurece la cámara, no sé por qué. Ya, pues. Ahí sí. Y también hay otra cosa. El trabajador está muy oprimido, los señores capitalistas están oprimiéndolos mucho, tienen que trabajar 7 días de la semana y no tienen ningún descanso. Deberían tener un día de descanso para que estos señores capitalistas los dejen de explotar. ¿Saben qué día sugirió que guardar? El séptimo día, el día supuestamente. El domingo también. domingo también. Él está hoy en día, el Papa Está está remarcando el domingo. sí, hoy en día el Papa está asumiendo las problemáticas de hoy en día y las está relacionando con el día domingo. Y está relacionando las problemáticas del cambio climático, las de la familia, las de el trabajo, para que tengan un día de descanso los trabajadores, todas las está asociando con el domingo en sus encíclicas. Y también están, los líderes de la Tierra lo están aplaudiendo. Fue recibido hace el 2015, fue recibido en Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos, y lo aclamaron de pie. Todas las personas que lo oyeron decir estas cosas. Sí. También en las Naciones Unidas. La falsedad más grande es cuando a él le preguntan ¿por qué el domingo? Y él acierta diciendo que es porque Dios lo dijo que era el séptimo día. Pero si nosotros nos vamos a años atrás, esa fue la gran mentira que él nos está haciendo creer ahora. El séptimo día, en los tiempos reales, de lunes a domingo, vendría siendo el domingo. Pero él nos lo está contando, se está saltando la parte donde nos cambiaron los tiempos. Uh-huh. Ese es el engaño. Por eso nosotros caemos sin creer en ese engaño. De hecho, ¿sabías tú que incluso descaradamente dice, así como el sábado de los judíos, porque siempre lo asocian al de los judíos, pero como nosotros vimos hoy día, el sábado no era de los judíos, sino de Dios. Y él siempre lo asocia al día, así como el sábado de los judíos. Nosotros también debemos tener un sábado para así reposar, y lo llama incluso Shabbat, como se llama originalmente. Tenemos que tener un Shabbat, y asocia, este Shabbat va a ser el domingo. Entonces,
está hoy en día cambiando todo esto, este sistema, todo está en favor de que un día, porque el conflicto de los siglos que ustedes tienen, o el conflicto cósmico también, como se llama, dice que en el tiempo del fin va a ser instaurado, como también leímos en Apocalipsis, Apocalipsis, la marca de la bestia, va a ser instaurado por fuerza. Las personas van a tener que adorarlo por fuerza. Y la primera ley dominical va a ser dictada en los Estados Unidos, y a partir de que se dicte en los Estados Unidos, como dice el conflicto de los siglos, todas las naciones del mundo lo van a seguir. Así como hoy en día Eso sería, funcionó con sería el coronavirus. el principio del nuevo orden mundial. Sí, de hecho sí. Así como el coronavirus, cuando una nación empezó a decretar cosas, por ejemplo, prohibiciones, por ejemplo, ahora van a tener que andar con el pase verde o del coronavirus, así también va a ser algo parecido. El Señor está teniendo en este momento misericordia con nosotros y nos está mostrando cómo va a ser el futuro. Porque así como están prohibiendo a las personas hacer cosas por el coronavirus, por no tener la vacuna, así la marca de la bestia, que es el domingo, va a ser instaurada también gradualmente y de a la fuerza. Entonces ahora es difícil de creer, ¿saben? Es que ahora es difícil de creer, ahora es difícil de creer, pero ¿saben qué? Como vemos también en la palabra de Dios, van a empezar a haber desastres, muchos desastres, en todo el mundo, como estamos ya viendo en estos días, pero esto no es nada en comparación con lo que viene. Y al ver desastres, la gente va a pensar que están desagradando a Dios en algo. Y es verdad, pues están desagradando a Dios, por eso están cayendo desastres, pero porque Dios está apartando su protección. Pero están yéndose por otro lado. En vez de ir a la palabra de Dios para saber en qué lo están desagradando, van a ir a un mandamiento de hombre y lo van a instaurar por ley para aplacar los juicios de Dios. Y así es como va a ser instaurado en el futuro el día de reposo falso. Y todos lo van a tener que guardar. Y si no lo guardan, primero no van a poder comprar ni vender, como dice Apocalipsis, y después va a ser una sentencia de muerte. Los que no la adoren, los que no guarden el domingo, se les va a perseguir con cárcel y finalmente con pena de muerte. Y eso es lo que va a suceder. Esto lo dice todo el conflicto de los siglos y lo dice bien en detalle, mucho mejor que yo lo podría decir. Entonces yo les insto, le hago un llamado. ¿Cómo? Pero no es que no sepan ellos. ¿Cómo que ellos no lo saben. Sí, de hecho lo saben. Lo Miren, saben. De hecho yo les quiero mostrar. Ellos van a entablar eso, pero ellos tienen el conocimiento lo que están haciendo, y ellos lo están haciendo para que la gente haga lo mismo que están haciendo ellos. Exactamente, de hecho yo les quiero mostrar un video. Yo les quiero mostrar un video de los líderes del mundo. ¿Saben a quién adoran realmente? Ellos adoran a Satanás. ¿Sí? Yo les voy a mostrar un video. Son ¿cuántos se llama? Impios, no son los limpios. Por eso, de hecho, en la palabra dice que quien siga a los impios se les será muy fácil concedido los deseos que ellos puedan tener, pero el pueblo de Dios tendrá que pasar la misma tribulación que Dios pasó en la tierra para poder llegar a los cielos, porque nosotros hemos sido perseguidos desde la primera instancia hasta ahora, y esa verdad y esa realidad Satanás nunca la ha querido cambiar para la gente humilde, para la gente y el pueblo de Dios. Así es, pues. Jesús, como tú dices, dice, toma tu cruz y sígueme. Como tú dices que Él quiere que nosotros tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Descargas, lo había descargado, creo. Por ejemplo, el presidente de Francia, no sé si lo conocen. Él está implementando, por ejemplo, pases verdes y restricciones en todo el mundo. ¿Y cuánto se va a demorar en llegar acá? ¿Qué cosa?
Eso. Las órdenes que dan de otro país. Sí, pues. Es que se está todo- instaurando. todo- Si ustedes se Es dan un cuenta, en prototipo el de caso todo de... lo mismo. Exactamente, es un protocolo. Si ustedes se dan cuenta, lo que implementan en el coronavirus en otras partes, lo están implementando en todas partes del mundo. Así va a ser también la ley dominical. Mira, este es un... ¿Se alcanza a ver? Sí, Ese presidente de sí, Francia. el presidente de Francia. Sí, mira, voy a poner también el audio para que ustedes lo escuchen. Y me voy a mutear para que lo puedan oír mejor. Y hoy quería hablaros sobre noticias impactantes. Emmanuel Macron, el presidente francés, ha estado colgando en su perfil de Instagram unos vídeos bastante extraños en los últimos días. Aquí le vemos, por ejemplo, justificando el pasaporte sanitario, que según él no es una privación de libertad. Esto lo ha tenido que hacer porque hay miles de protestas en todas las ciudades francesas en los últimos días y que siguen protestando a día de hoy. Y luego tenemos este vídeo que colgó hace pocos días en el que se le ve con una camiseta bastante peculiar. Y esto salió incluso en algunos medios franceses, Emmanuel Macron y su camiseta de búho. ¿Qué hay detrás de esta misteriosa marca? Y aquí es interesante porque esta web dice que no hay marca registrada o diseño sobre este logo. Dicen, según nuestra investigación realizada en las bases de datos de marcas francesas e internacionales, hasta la fecha no se ha registrado ninguna marca que se acerque al logotipo. Mensaje subliminal. ¿Se escucha, cierto? ¿El video? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Sigo entonces. Ahora no. Asimismo, nuestras búsquedas de imágenes inversas realizadas en Google, Yandex e Inbit no arrojan nada. Y aquí hablan de el logo que tiene una forma geométrica del búho. Es bastante obvio que se trata de un búho. Y esto a mí me recordó, y a muchísima gente también, a Bohemian Club o el Bohemian Grove. El Bohemian Club es un club privado exclusivamente para caballeros que se encuentra en San Francisco. Fue fundado en 1872 y poco a poco fue incorporando gente de mucho poder hasta incorporar presidentes. Aquí en esta foto vemos al expresidente estadounidense Richard Nixon, ese que llamó supuestamente a la luna cuando llegaron ahí. Y realmente esto de Bohemian Grove o el Bohemian Club se popularizó en los últimos años gracias a Alex Jones, el cual se infiltró en uno de estos rituales que hacen en el bosque y se podía ver cómo fingían supuestamente el sacrificio de una víctima. Y lo sacrificaban nada más y nada menos que a Moloch, supuestamente este búho gigante, esta deidad que también aparece curiosamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y aquí nos dicen que cada mes de julio se reúnen desde hace más de un siglo algunos de los hombres más influyentes de Estados Unidos y del mundo. En este encuentro, al que los medios de comunicación tienen prohibida la entrada y que tiene unos métodos de seguridad bastante estrictos, nadie se puede acercar. Y aquí, según la versión oficial que dan ellos, es simplemente un campamento para hablar y conocerse. Pero el secretismo y las estrictas medidas de seguridad que rodean este evento lo han convertido en el blanco de protestas de numerosos grupos activistas, conspiraciones, etc. Gente que dice que aquí se discuten temas del nuevo orden, se celebran rituales paganos, etc. Y curiosamente, Emmanuel Macron, el presidente francés, lleva un logo que los propios medios franceses no han podido identificar. Y mucha gente lo está relacionando con esto del Bohemian Grove. Por otro lado, tenemos a otra persona que seguramente haya atendido uno de estos eventos o rituales de Bohemian Grove y es Joe Biden, el cual ha hecho una declaración bastante extraña en la que dice que más de 350 millones de americanos ya se han vacunado. You have to get more people vaccinated. I said. Bueno, ahí está ellos, los líderes mundiales, ellos adoran a Satanás. Ellos no tienen otro Dios más que Satanás. Y ellos directamente lo adoran en sus rituales ocultos, secretos. Lo que pasa, y ellos están dirigiendo a las naciones del mundo, o sea, a las personas que ellos gobiernan hacia el abismo. Así como ellos están yendo al abismo, están llevando a todas las personas con ellos. Por eso nosotros tenemos que salir de ese sistema, porque los líderes del mundo adoran a Satanás directamente.
al Moloch, a Dios Moloch. Ese sale en la Biblia, de hecho. Entonces De nosotros... hecho, Sí, sale en la Biblia. Sí. ellos de hecho para poder llegar a ser presidente y caer dentro del mismo de la misma sociedad elite que tienen ellos tienen que hacer un tipo de cambio en sus doctrinas. ¿Cachai? Ellos tienen un protocolo para el prototipo de gente que tiene que entrar. ¿Cachai? Entonces, fuera de eso, no es el único, ¿cuánto se llama? Organismo satánico. Tenéis, ¿cuánto se llama? También a Walt Disney, al club Walt Disney, son 33, que también son como los Illuminati. 33 es un número masónico es un número masónico, justamente. ¿Cómo se llama? Como el líder máximo, creo. Y es un grado del 33 y tiene que ver con... De hecho, ¿y los masones adoran a Satanás? Justamente, los masones adoran a Satanás. Y de hecho, ellos tienen que esperar más, ellos tienen que postular por 25 años, permanecer detrás en la cola 25 años, y eso es pura gente de plata. ¿Cachai? Y después de 25 años que muere uno de los 33, el primero que viene en esa fila esperando puede ser, ¿cuánto se llama? Puede ocupar el lugar de ellos. De hecho, hay un documental que explica todo eso y que después sale la cara de Walt Disney desmintiendo todo eso, porque eso pasa a los ojos de toda la gente, porque ese club está en la ciudad de Walt Disney. ¿Cachai? De hecho, tenéis ¿cuánto se llama? Van los niños de un lado para otro lado corriendo, y esos clubes se hacen ahí para pasar desapercibidos, donde hay masa de gente, en donde supuestamente tú vayas a una vacación, que no son cualquier vacaciones, estamos hablando de un sitio que es el más caro del mundo, y tú vas gente de plata, entonces obviamente pasa viola el poder juntarse, el hablar todo eso ahí. Así es. Ahora también todo está relacionado con la adoración a Satanás por las élites del mundo. Entonces yo les quería hacer un llamado también a ustedes. Y así como porque Dios, ustedes como ya saben la verdad, yo quiero hacerle un llamado para que si ustedes están dispuestos realmente a guardar el día verdadero del Señor, el día sábado. No trabajándolo. No trabajándolo y separándolo solamente para Dios, que es un día santo, para contemplar su creación y para hacer las obras que es su voluntad que hagamos. La clase pasada lo habíamos, ¿cuánto se llama? Confirmado. ¿Sí? Pero ahora se reitera. Lo volvemos a confirmar, ¿sí? Qué bueno. Y de hecho nosotros, mira, el sábado pasado fue el primer día que lo adoramos y sentimos ¿cuánto se llama? El Espíritu Santo con nosotros. Sabíamos que estaba ahí con nosotros y queremos que esto se vuelva a repetir, así que a lo mejor prontamente van a tener noticias de nosotros en alguna iglesia por ahí. Qué bueno. Dios los va a bendecir mucho. Amén. Amén. Y si te agradece a ti también, Matías, por toda la enseñanza también, todo el tiempo dedicado y más que nada el cariño, todo. O sea, yo sé que dentro de hay un cariño que movió todo esto, pero también una verdad que tú llevas y la llevas a todos lados donde vas, entonces también estás haciendo algo maravilloso y en nombre de esto. ¿Cachai? Entonces eso gratifica el alma al doble, yo creo, y todo eso va a ser recompensado. Así que nada, pues muchas bendiciones y muchas gracias por todo. Qué bueno, amén. Muchas gracias. Te agradezco mucho porque qué bueno que estés reconociendo al Señor, que es justamente lo que yo quiero, y porque realmente yo empecé a hacer esto para que todos lo conocieran, para que todos, también mis familiares, me gustaría que todos conocieran al Señor y cuál es su verdad. Así que qué bueno que lo estés siguiendo y Dios te va a bendecir mucho por las decisiones que has tomado. Mati. También a la Jenny. Oiga, Mati. ¿Sí? Yo hace como, cuando antes que empezara la pandemia, ¿ya? A mí alguien me dijo que el sábado verdadero era del Señor, ¿ya? Y yo empecé a tomar como asunto de eso, y un día
en una palabra el Señor me mostraba que era el día sábado, ¿ya? Una palabra que yo le pedí al Señor y me salió. Y yo empecé a guardar el sábado, ya no empecé a trabajar los sábados. Amén. Y sabe que desde ese tiempo que yo dejé de trabajar los días sábados, el Señor empezó a bendecir mi vida, más de lo que yo esperaba. Amén. Y después usted, cuando yo empecé a estudiar con usted me lo confirmó y cada vez me lo confirma más, que sí, po, el Señor bendice a los hijos de Él cuando guardamos su día de reposo, el que realmente es de Él. Así es. Así que yo le sigo recalcando que sí. Amén. Amén. ¿Sí? Por ejemplo, el día sábado nosotros no se trabaja. Estar compartiendo con la familia, ¿Sí? darle el día al Señor y todo eso, ¿cierto? ¿Sí? Sin trabajar. Sin trabajar. Por ejemplo, uno puede... Yo estoy cerca del cerro, ir al cerro, Claro. una cosa así, compartir. Sí, contemplar la creación, claro, contemplar la creación, ir con la familia al cerro, compartir con la familia, con los hermanos, también congregarse también en sábado sería bueno también, eso, todas esas cosas son permitidas en sábado. El Señor nos enseñó congregarse lo más lindo, eso sería lo mejor. Sí, pues, ya pronto las iglesias van a abrir. Sí. Sí, pues. Yo acá arriba, donde vivo yo, ¿te acuerdas cuando viniste acá arriba a Tunca, cuando vinieron con los chiquillos? Al frente, acá en Zambi, pues. ¿Ya? Acá al frente de donde vivía hay un templo evangélico. ¿Ya? Y se abrió la semana pasada. Ya hay hermanitos que están yendo a la iglesia. Qué bueno. Mati, yo el sábado estuve en una iglesia aquí. ¿Sí? Sí, buena. estuve alabando al Señor. Estuvo muy lindo, hermoso. Fue una cosa increíble, para mí fue una emoción muy grande. Yo, Mati, sabes que yo, por la cuestión de...